si quieren vayan resolviendo también los números. La primera parte era los números impares o múltiplos de 3, ¿no? También vayan resolviendo estos múltiplos de 3 para el segundo parcial. Ya, entonces voy a agarrar un ejercicio tal vez un poquito más complejo para poderlo simplificar y ver más o menos las operaciones que uno puede realizar al tener una proposición bastante compleja. ¿Listo? Por decir, voy a agarrar una proposición de la siguiente manera. Voy a tener, dice, entre corchetes tenemos a la negación implica R, negación de Q implica R, y la negación de Q y no R, cierro corchete, todo eso implica no Q, entonces R, y la negación de Q y no R implica, dice, a R, entonces P, R, entonces P, y P, entonces no R. P, entonces no R. A ver, creen o vamos a decir, vean la dificultad primeramente para poder encontrar la simplificación o la proporción equivalente a esa proporción compuesta. Voy a dar unos 3 minutos para que intenten encontrar subir. ¿Ya? Entonces, vean la dificultad primeramente, ¿ves? Para luego resolverla. Unos 5 minutos, 3 minutos, jóvenes.
Me salió el año que me la cabeza ahora. Sí, sí. ¿Listo? Resolvemos entonces. ¿Alguien ha sacado alguna respuesta? Saqué negación de R. Negación de R. Sí, creo que es esa. Bueno, entonces lo que hacemos primeramente es hacer desaparecer las implicaciones, a lo cual vamos a tener directamente una implicación. La ley de negación me dice la negación del antecedente unido por la disyunción al consecuente. Negación de negación es Q directamente, ¿no? A través de la disyunción a R. Y si yo introduzco esta negación a través de la ley de Morgan, vamos a tener a la negación de Q unido por la disyunción a la negación de R, que vendría a ser R directamente, ¿no? Que esto implica, también yo podría esta implicación colocarlo directamente como la disyunción, pero negada a todo el corchete, ¿no? A través de la implicación, negación del antecedente, ¿no? Negación unido por la disyunción al consecuente. Entonces también aquí tengo a la negación de R o P y la negación de P o no R. Así tendría, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado la ley de la implicación, la ley de la negación, que es negación de negación, ¿no? Ley de la implicación, más que todo, ¿no? La ley de la implicación y ley de negación. Ley de negación. Luego, aquí puedo introducir esta negación dentro del corchete. Por tanto, esta conjunción se va a volver en disyunción, ¿no? Entonces voy a tener a la negación de Q o R unido por la disyunción a la negación de no Q o R. Vamos a poner todavía los corchetes. O dice, aquí ¿qué podemos hacer? A ver, tenemos disyunción, tengo no R, la misma proposición, entonces puedo hacer una distributiva inversa. Y voy a ponerle como no R, unido por la disyunción a P y no P. Entonces hemos hecho una Morgan, la ley de Morgan, y la distributiva inversa. Distributiva inversa. Luego, aquí introducimos esta negación a través de Morgan y vamos a tener a la negación de la primera unido por la conjunción a la negación de la segunda. Todo eso también unido por la disyunción a la negación de Q, que va a ser Q unido por la conjunción a la negación de R. Todo eso también tendríamos P y no P, es una contradicción, esto es una falsedad, unido por la disyunción a la negación de R. ¿No? Entonces, ley de negación, y también hemos hecho una Morgan, ¿no? La ley de Morgan. Ley de Morgan. Luego, ¿qué tendríamos aquí? Nuevamente tengo ahora conjunción, ambos paréntesis unidos por la disyunción. Y tengo disyunción en ambos paréntesis. Entonces también hago una distributiva inversa y voy a colocar a no Q unido por la disyunción, ¿no? Por la disyunción a Q y esto unido por la conjunción
a no R. ¿Sí? Tiene que reproducirme haciendo la disyuntiva. Conjunción, disyunción. No R y no Q. No R y no Q. O no R y Q. No R y Q. ¿Está correcto? Entonces, a través de la disyunción, esto también será una proposición unido por la disyunción a una falsedad, es la proposición, ¿no? No R. ¿Es a través de la ley de la absorción o es la ley de identidad? Una negación, una proposición unido por la disyunción a una falsedad es la proposición, es la ley de identidad, ¿no? Si mal no me equivoco, viene a ser, a ver, ley de identidad. ¿Cuál es? Ley de identidad, ¿no? ¿Ya? Ley de identidad. Y luego hemos hecho la distributiva inversa también. Ley de la distributiva inversa. Ley de la distributiva inversa. Luego, ¿qué vamos a tener aquí? A ver, no Q o Q. Esta es una verdad, ¿no? A través de la ley de negaciones, esto viene a ser una verdad. Una verdad unida por la conjunción a la negación de R o no R. Vamos a través de la ley de negación. La ley de negación. Y ahora, verdad y una proposición es la proposición no R unido por la conjunción a no R. Y también todo eso va a ser equivalente no R, el cual la respuesta había sido la negación de la proposición R. Esto es a través de la ley de identidad. Ley de identidad. Y la ley conmutativa, ¿no? Ley conmutativa. Conmutativa, ¿no? Si tengo una proposición, o idempotencia, perdón. P o P es P, ¿no? Q o Q es Q. Entonces, ley de idempotencia. La ley de idempotencia. ¿Listo? De esa manera procedemos para poder encontrar, dice, una proposición equivalente a una proposición compleja que nosotros teníamos a un inicio. A través de las leyes lógicas reducimos a lo que más se puede, ¿no? Bueno. Pasamos a ver entonces también qué son circuitos lógicos. Dígame. Por la ley de la implicación. Esta implicación que tiene como antecedente a esto y como consecuente a esto. Entonces se descompone en qué la ley de la implicación, en la negación del antecedente unido por la disyunción al consecuente. ¿Ok? ¿Algo más tal vez, jóvenes?
jóvenes, ¿no hay más? ¿Ninguna pregunta? Ya, entonces pasamos a definir qué es un circuito lógico. Circuito lógico. ¿Qué es un circuito lógico para usted? ¿Sabes? ¿Alguien podría decirme? ¿Qué es un circuito lógico, jóvenes? Ustedes que son de eléctrica, electrónica, ya deberían saber qué es un circuito lógico, ¿no? A ver, ¿cómo pueden definir a un circuito lógico? Alguien quiere hablar, pero su micrófono no está lleno de ruido. No se le escucha nada, Juan. Javier Enrique. No está habilitado tu micrófono, o qué está pasando, no sé, solamente el ruido existe. ¿Me escuchan? Ya. Ahora sí, estaba escuchando, ¿qué decía? Que es una red de cables e interruptores. Una red de cables e interruptores. Ya no está tan bien definido. A ver, otra persona que quiera decir que es un circuito lógico. También Se puede ser combinan el que maneja señales, la Ingrid. información. ¿Cómo dice? Podría ser que maneja la información. ¿Un circuito lógico? No. No. Se pueden combinar las señales de manera controlada, De manera controlada. como un potenciador dando energía de manera controlada, subiendo y bajando la energía. Ya. Más o menos, por ahí estamos, pero no estamos todavía bien definiendo qué es un circuito. A ver, otro más. Inge, a ver, Sí. puede ser que una red de circuitos y una red de cables interruptores que conectan dos puntos. Ya. Ya, más o menos. Ya. A ver, circuito lógico, a ver, circuito, cuando dicen, a ver, el circuito a la ley que dicen, es un circuito, no es un circuito, pero en este caso se trata de un circuito de coches de carrera, ¿no? Es un circuito cerrado, donde dan vueltas, vamos a decir, ¿no? En el trayecto puede existir cualquier cosa, puede existir, vamos a decir, algunas subidas, bajadas, algunos trayectos de curvas y demás cosas, ¿no? Eso es un circuito, pero es un circuito para movilidad. En este caso, cuando hablamos de circuito, estamos hablando de la conducción de una corriente de un punto a otro punto. Puede haber circuitos abiertos o como también circuitos cerrados. O sea, es el trayecto que recorre una corriente de un punto a otro. ¿Listo? Pero dentro de ese trayecto pueden existir
como ser inductores, pueden existir interruptores, reactancias, diodos, puede existir cualquier otra cosa en intermedio, ¿no? Entre esos dos puntos. Entonces, a eso llamamos un circuito lógico. Y un circuito lógico supuestamente puede existir, dice, en serie y en paralelo, ¿no? Entonces, una cosa bien simple, viene a ser representado, dice, por tres cosas, un circuito, donde yo tengo a una fuente de energía, el cual va a generar energía que lo voy a colocar como una batería, vamos a decir, ¿no? Esta puede hacer pasar corriente, ¿no? A través de esta batería pasa corriente a través de vamos a decir, un interruptor, que en realidad bien podría ser ese interruptor abierto o cerrado, ¿ya? Haciendo pasar la corriente. Y luego de que pase la corriente, yo puedo ver el resultado, ¿no? El resultado que bien podríamos tener, dice, a que encienda un foco, una lámpara de cualquier tipo, ¿no? Pueden encender, como también, ¿no? Dependiendo mucho del interruptor que estaríamos teniendo en este caso. Entonces, a eso se reduce un circuito lógico. Es donde tenemos una fuente de energía, ¿no? Tenemos un interruptor que podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Interruptor. Y una lámpara para ver si enciende, si pasa la corriente o no pasa la corriente. ¿Listo? A eso llamamos un circuito lógico, entonces. Entonces se reduce a esa parte. Entonces dice, un circuito lógico de este tipo, bien también lo podemos representar, dice, a través de proposiciones, donde dice, por ejemplo, en un circuito, toda vez que el interruptor está cerrado, ¿no? Vamos a decir, interruptor cerrado, cerrado quiere decir que no existe el paso de corriente, por tanto, va a ser una falsedad, ¿no? Interruptor abierto, abierto sería más bien el falso y cerrado tendríamos una verdad, ¿no? Cerrado quiere decir que va a hacer pasar corriente. Interruptor abierto va a ser entonces una falsedad. Entonces, un interruptor de este tipo, yo lo puedo colocar como si fuera una proposición P cualquiera, ¿ya? Una proposición Q o alguna cosa. Entonces, claramente se puede observar, dice, si este interruptor es verdadero, existe el pasaje de corriente y por tanto se prende la lámpara. Y si tengo este interruptor abierto, entonces no existe pasaje de corriente y por tanto no se enciende la lámpara y por tanto es una falsedad, es una proposición falsa. ¿Listo? Entonces, teniendo eso, pues bien podemos indicar, dice, los circuitos en serie y en paralelo. Circuitos en serie y paralelo. Circuitos en serie y paralelo. ¿Qué decimos? Por ejemplo, un circuito en serie. ¿Qué se refiere a un circuito en serie? En serie quiere decir que cuando existe un interruptor, ¿no? Uno detrás del otro interruptor, ¿no? O sea que voy a tener a dos interruptores, las cuales estoy denotando como proposiciones, por ejemplo, P y Q.
el pasaje de corriente a través de estos dos interruptores, que viene a ser un circuito en serie, ¿no? Si yo quiero hacer pasar corriente del punto A al punto B, entonces va a depender mucho de los valores de verdad de cada una de estas proposiciones. Y ustedes pueden observar que cuando las dos proposiciones son verdaderas, ¿no? Existe el pasaje de corriente del punto A al punto B. Si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, quiere decir que está abierto en esta proposición, no existe vamos a decir, el pasaje de corriente del punto A al punto B. Y si es falso la primera y verdad la segunda, de la misma manera la primera está abierta y la segunda cerrada, por tanto tampoco existe el paso de corriente del punto A al punto B. Y peor todavía si ambos son falsos, ¿no? Si ambos están abiertos, no existe el pasaje de corriente, por tanto realmente no habría ese pasaje para poder encender la lámpara, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros observamos también a través de estos dos circuitos, estos valores, cómo varían estos valores de verdad de las dos proposiciones, vemos claramente que esta proposición, estos valores de verdad, esta variación de los valores de verdad, se trata, dice, de una tabla de verdad de la conjunción, la cual nosotros habíamos dicho, toda vez que yo tengo una proposición P, Q, y tenemos que formar una proposición, una conjunción de proposiciones, ¿qué dijimos? Si tenemos verdad, verdad, es verdad la proposición compuesta, si es verdad, falso, será falso, y será falso, verdad, será también falso, y si es falso, falso, también tendremos a una falsedad. Entonces, como se asemejan esos dos valores, tanto en un circuito en serie, expresada de esa manera, con una tabla de verdad de la conjunción, entonces dice, toda vez que tengamos circuito en serie, dice que ese circuito puede ser representado por una conjunción de proposiciones, P y Q. Todo circuito en serie estaría representado entonces por la conjunción de proposiciones, P y Q. ¿Listo? También de la misma manera, si yo tengo, por decir, un circuito en paralelo, ¿no? ¿Qué va a pasar en un circuito en paralelo? Un circuito en paralelo viene a ser, dice, circuito en paralelo, y ustedes ya saben que es en serie, que es en paralelo. Supuestamente, si es en paralelo, es que voy a tener a dos interruptores, uno debajo del otro, ¿no? Y teniendo, si yo quiero hacer pasar corriente de este punto A este punto B, a través de esos dos interruptores, ¿no? Que vienen a ser representados por las proposiciones P y Q, entonces dice también, ¿qué va a pasar? Entonces también podría tener las siguientes oportunidades para que yo pueda hacer pasar corriente del punto A al punto B. Entonces, a través de la proposición P y a través de la proposición Q, depende mucho de si va a estar cerrado o abierto en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si los dos fueran cerrados, tendríamos valores de verdad y el pasaje de corriente lo haríamos por arriba o por debajo. Va a ser una verdad, ¿no? Luego, si yo tuviera a la primera proposición verdadera y la segunda falsa, con seguridad también tendría una verdad que estaría, vamos a decir, tendríamos el pasaje de corriente del punto A al punto B a través de P. Y si tengo a P falso y verdad a Q, también entonces también el pasaje de corriente lo podemos hacer por debajo, ¿no? Por debajo. Entonces, también va a ser verdadero. Solamente no va a pasar corriente del punto A al punto B cuando ambos son falsos o ambos estén abiertos en esos interruptores, ¿no? Entonces también, si yo observo un poco sobre la tabla de verdad de la disjunción, ¿no? Que habíamos visto ya
anteriormente, dados dos proporciones PQ para formar P o Q, ¿no? ¿Qué decíamos? Si las dos primeras proporciones son verdaderas, verdadera es la proporción compuesta. Si tengo verdad, falso, sigue siendo verdad. Si fuera falso, verdad, sigue siendo verdad. Y si fuera falso, falso, esto también era falso. Entonces, como la tabla de verdad es la misma, tanto para este circuito en paralelo como la tabla de verdad de la disyunción incluyente, entonces también dice toda vez que yo tenga un circuito en paralelo, estará representado dice, por una disyunción de proposiciones, P o Q. ¿Listo? Entonces todo circuito en paralelo lo voy a representar a través de una disyunción de proposiciones. ¿Listo? Entonces, con todo esto yo puedo decir y encontrar, dice, los circuitos, o los, vamos a decir, podemos crear circuitos, ¿ya? En paralelos, en series, ¿no? Dependiendo mucho, pero primeramente, como este circuito, todo circuito para poder ser expresado de esta manera, siempre tiene que estar en función de una disyunción o una conjunción. ¿Listo? Solamente así podemos expresar al circuito tanto en paralelo como en serie. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera una implicación de proposiciones? Si yo tuviera, por decir, a P, entonces Q. ¿Cómo si yo quiero representar a esta proposición P, entonces Q, a través de su circuito lógico, ¿cómo lo representaría? P, entonces Q. ¿Cómo lo representaría o cuál vendría a ser su circuito lógico de esa proposición compuesta? P, entonces Q. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Lo primero que tendría que hacer es hacer desaparecer la implicación. Y para hacer desaparecer la implicación, aplico la definición de implicación, que dice, esto es equivalente, dice aquí, a la negación del antecedente unido por la disyunción al consecuente. Entonces, toda vez que yo tenga ya la proporción compuesta en función de una disyunción o una conjunción, su circuito lógico de la implicación había sido un circuito en paralelo, ¿no? Un circuito en paralelo denotado de esta manera. La negación de P y Q. Ese va a ser su circuito lógico de la implicación. ¿Cuál vendrá a ser su circuito lógico de la doble implicación? A P, sí, solo sí, Q. A ver, encuentren ese circuito lógico de la doble implicación. A ver, jóvenes, ¿a qué es equivalente? ¿Sí?
A ver, permítame. Negación de P. Ya. Paréntesis. Y la negación de Q, así. Así. Bueno, lo que entonces, para poder encontrar su circuito lógico de la bicondicional, aplicamos su definición, pues. ¿Cuál es la definición de la bicondicional? La bicondicional dice, si yo tengo a P, si solo si Q, es equivalente ¿a quién? A P, La negación de P. Q, y Q, entonces, P. Es la definición de la bicondicional. Entonces, esto también aplicó la ley de la implicación y tengo a la negación de P unido por la disyunción a Q y la negación de Q unido por la disyunción a P. Entonces ya tengo aquí, en función de una disyunción, conjunción, disyunción. Entonces yo puedo, dice, en este caso, puedo armar o puedo confeccionar su circuito lógico de esa proposición. Toda vez que yo tengo la proposición en función de disyunción y conjunción, yo puedo armar su circuito lógico. Este primer paréntesis es un circuito en paralelo, de esta manera, dado por no P y Q. Luego, este otro circuito también está en paralelo, pero ambos paréntesis están unidos por la conjunción, entonces ambos están en serie, ¿no? Y tendríamos entonces, de esta manera, negación de Q unido por la proporción P. Ese va a ser su circuito lógico de la bicondicional. ¿Listo? Entonces, también, ¿cuál vendrá a ser su circuito lógico de la disyunción excluyente? A ver, ahora, encuentren su circuito lógico de la disyunción excluyente. ¿Sí?
¿Qué has hecho para poderlo colocar en su forma de disyunción o conjunción? ¿Qué es lo que has hecho? No. ¿Qué habíamos dicho? A ver, cuando hemos visto, a ver, la... ¿En qué? Yo ya saqué, creo. ¿Qué has hecho? A ver. He usado la definición algebraica. Solo que como en la definición está con negación, pues he tenido que cambiar toda la definición. A ver, ¿cuál sería su circuito? A ver. Sería abrir paréntesis, Ya. abrir paréntesis, P Ya. y negación de Q. Negación de Q. Y ahí cierro el paréntesis, O, y se abre el paréntesis de nuevo, negación de P y Q. Negación de P y Q. ¿Esa es? A ver, ¿cómo he obtenido eso? ¿Qué dijimos? Vamos a decir, una disyunción excluyente de esta manera era equivalente a ¿qué? Era equivalente a que esta disyunción excluyente a la negación de una bicondicional, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y las tablas de verdad de la bicondicional No. con la tabla de verdad de la disyunción excluyente son contrarias, ¿no? Entonces, habíamos dicho también cuando habíamos enunciado cuando eran dos proporciones equivalentes, habíamos visto de que la bicondicional, ¿no? Era la negación de la proposición de P o Q en su forma de disyunción, ¿sí? Entonces, si eso es eso, y tengo que la doble implicación es todo eso, entonces tendría que negar todo esto, ¿no? Y la negación de todo eso, ¿qué me daría? Me va a dar lo siguiente. Si yo niego, vamos a ponerlo aquí, la negación de no P o Q unido por la conjunción a la negación de Q o P. ¿Sí? Así sería, ¿lo ven? Entonces, esto es equivalente a la negación de la bicondicional. La bicondicional está dado por utilizando la ley de Morgan, de una conjunción con dos proposiciones. ¿A qué va a ser equivalente? Esta va a ser equivalente a la negación de P o Q unido por la disyunción a la negación de Q o P. Así tendríamos. Luego, esto introduciendo esa negación, negación de negación va a ser P unido por la conjunción a la negación de Q. Todo eso unido por la disyunción de negación, tengo a Q unido por la conjunción a la negación de P. Y eso es lo que encontró su compañero, ¿no? Es esa. ¿De dónde ha salido? ¿De dónde estamos? ¿Cómo hemos encontrado eso? Entonces, esto, ya que está en función de una conjunción-disyunción, yo puedo colocar su circuito lógico, que vendría a ser también, ¿de qué manera? Tengo aquí una conjunción de proposiciones, entonces tengo un circuito en serie, ¿no? Que va a ser
de esta manera, donde voy a tener la proposición P y a la proposición no Q, unido por la disyunción, dice, a otro circuito que está en serie, y ambos paréntesis entonces deberían estar en paralelo, ¿no? Entonces tendríamos también lo siguiente, dado Q y no P. Entonces su circuito lógico de la disyunción excluyente había sido esa de ahí. ¿Listo? P o no Q, P y no Q, o Q y no P. De esa manera, entonces, también siempre tratemos de colocar, cuando yo quiera construir un circuito lógico, toda la proposición tiene que estar en función de la disyunción y la conjunción. No puede estar en función de una implicación, o una bicondicional, o una disyunción excluyente. Tiene que estar en función de la conjunción y la disyunción, jóvenes. ¿Entendió? Sí. Muy bien. Entonces, ya estamos en hora nuevamente, ya tengo clase nuevamente otra vez. Nos veríamos mañana, continuando nuestro avance de materia. ¿Listo? Hasta mañana, entonces, jóvenes. Mañana. Chao.